Un cordial saludo para el municipio de La Unión. Hoy vamos a conversar aquí en esta oficina, Juan Yalí Abogados. Vamos a conversar sobre un tema que consideramos relevante porque algunas personas se han acercado a sugerir que hablemos de los atributos de la propiedad, que hablemos de la propiedad. Entonces vamos a empezar, como es la metodología, vamos a empezar mencionando qué es eso de la propiedad privada. Entonces vamos a empezar diciendo de que la propiedad privada son los bienes, y los bienes son muebles o inmuebles, entendiendo por muebles aquellos bienes que se mueven, así como los de la sala, y los inmuebles como por ejemplo la finca, la casa. Entonces decimos que la propiedad privada son los bienes, muebles o inmuebles de cualquier naturaleza: viviendas, capitales, vehículos, objetos, herramientas, fábricas, edificios enteros, terrenos o corporaciones. Esos son bienes. Pero aquí vamos a hablar en particular el día de hoy de los bienes inmuebles, y vamos a mencionar algunos aparte después de ese tema. Estos bienes inmuebles que constituyen la propiedad privada pueden ser poseídos, comprados, vendidos, arrendados o dejados como herencia por personas naturales y jurídicas distintas al Estado. Entonces esa es la primera caracterización de la que vamos a partir. Entonces yo tengo una propiedad privada cuando a través de algún medio he conseguido, en este caso particular, un inmueble, y más adelante vamos a decir cuáles son los atributos que yo tengo con ocasión a ese inmueble. Los bienes de la propiedad privada no son enajenables, es decir, a mí bajo ningún concepto, sin mi voluntad expresa, me pueden quitar pues ese inmueble, excepto en los casos de nacionalización o estatización llevadas a cabo por el Estado en pro del bien común. ¿Qué significa eso? Significa que yo soy propietario de un inmueble, pero si el gobierno nacional, a través de un proyecto de infraestructura, requiere, por ejemplo, trazar una vía pública que en el trazado cubre parte del terreno que es de mi propiedad, pues entonces ahí habrá de alguna manera a esa regla general de la propiedad privada una excepción que se traduce en que yo debo respetar también, debo velar por los derechos que me asisten como propietario, pero además también debo reconocer de que debo ceder al interés público. Entonces en este caso pues de manera excepcional, en ese caso por ejemplo con respecto a un proyecto de infraestructura o algo parecido, el caso por ejemplo cuando el metro de Medellín o muchas obras de infraestructura que se han hecho en el orden nacional, en el orden departamental, incluso en lo local, que requieren por ejemplo de un espacio en particular, entonces es ahí donde de manera excepcional entra a debatirse jurídicamente de manera excepcional el tema de la propiedad privada. Por ejemplo, aquí vale la pena recordar cuál es el origen del tema de la propiedad privada, porque si nos retrotraemos y vamos a la historia de la humanidad, encontramos por allá un señor que se llama Juan Jacobo Rousseau, que escribió un libro, varios libros, pero uno de ellos se llama El origen de las desigualdades. En El origen de las desigualdades, Juan Jacobo Rousseau hace referencia a que primero todo era de todos, es decir, no habían linderos. Cuando empezó el origen de las desigualdades en la teoría de Juan Jacobo Rousseau, empezó el momento en que a una persona se le ocurrió colocar unas estacas, unos mojones, un lindero, y dijo: esto acá es mío, nadie ingresa a este predio, esta es mi propiedad privada. Y entonces el problema no es que esa persona, esa primera persona, haya linderado, haya delimitado, haya determinado cuál era el predio que él consideraba que era exclusivamente de él. Ese no era el problema fue que todo mundo guardó silencio. Y más adelante lo que hizo la gente fue también
empezar a colocar linderos alrededor de lo que ellos consideraban que era de ellos. Y así sucesivamente hasta que hoy, por ejemplo, tenemos fronteras. Y entonces nos dividimos por países, nos dividimos por departamentos, nos dividimos por municipios. Dentro de los municipios hay una división político-administrativa. Pero ese origen de las desigualdades es una teoría que tiene pues una explicación de mayor calado, solo que para efectos de esta conversación lo que vamos a mencionar solamente es que esa persona que delimita ese predio, esa persona que dice que es poseedor de buena fe de ese predio, tiene que también entender de que alrededor de eso hay una cantidad de aristas, una cantidad de situaciones que se pueden presentar, y es precisamente de eso que queremos hacer algunos enunciados, hacer algunos comentarios, hacer algunas sugerencias. Por ejemplo, cuando por acá me dicen de que la propiedad privada son esos bienes, muebles e inmuebles, en este caso inmuebles, de ellos vamos a hablar, de cualquier tipo, viviendas, el tema de fincas y esas cosas. Entonces, por ejemplo, dice acá que pueden ser poseídos. Entonces vamos a hablar en el segundo punto, que es eso de la posesión. Entonces nos remite esa pregunta, nos remite a un artículo del Código Civil colombiano, que es el 762. En el artículo 762 del Código Civil colombiano nos dice que eso de la posesión es la tenencia de una cosa determinada, con ánimo de señor y dueño. Yo actúo como señor y dueño del predio que yo delimité en la historia que acabo de contar. Cuando yo actúo como señor y dueño, cuando yo llego y mando al señor de la guadaña a que tire guadaña, o mando al señor del tractor a que haga ahí a que haremos el tema de la tierra, la organicemos, la preparemos para sembrar. Yo actúo como señor y dueño cuando yo quiero, por ejemplo, aquí sembrar un guayacán, aquí sembrar un roble, aquí sembrar yuquita o aquí sembrar papa, dependiendo pues la condición climática del lugar. Entonces, eso es actuar como señor y dueño. Yo actúo como señor y dueño cuando yo recurro a esos atributos de la propiedad, que ahorita vamos a ahondar sobre ellos, pero que son el uso, el goce y la disposición. Es ahí donde yo actúo como señor y dueño. Y entonces, en ese sentido, hay que tener presente de que la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, a eso es lo que conocemos como posesión. El poseedor es reputado dueño. Ah, sí, yo conozco a ese señor, está ahí hace como 5 años, vive en esa finca, vive en esa casa, él cuadró esa casa, él cuando llegó a esa casa eso estaba que se caía, él la organizó, paró bien los linderos, él tiene vaquitas, él tiene ahí unos carneros, no sé, animalitos, gallinas, patos, lo que sea. Él actúa como señor y dueño, pues creemos que ese es el dueño, ese es el poseedor. Ahí, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no diga de que es el dueño. Yo no, un momentico, es que usted es el poseedor, pero yo soy el que tiene los títulos. Y más adelante vamos a hablar de eso, del tema de los títulos. En esa parte del tema de la posesión, también es importante mencionar algo que las personas le preguntan mucho a uno aquí en la oficina, y es el tema de cuándo siendo yo poseedor, cuándo siendo yo reputado dueño, cuándo viendo de que yo actúo como señor y dueño de ese predio, puedo alegar que soy realmente el dueño. ¿Cómo hago yo para sacarle papeles a ese predio donde yo estoy viviendo? Entonces, por allá en el año 2002 salió una ley, que es la ley 791 de 2002. Esa ley de la 791 de 2002 dice, salió entre otras cosas por allá el 27 de diciembre de 2002, esa ley por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil. Eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque primero llegaba una persona a un inmueble, llegaba a un pueblo desplazado, por ejemplo, ahora que ese tema de desplazados se volvió
tan complejo, más que todo en la entrada en vigencia de la ley 1448-2011, que empezó pues a surtir efectos en el 2012 con mucha fuerza. Entonces, cuando esa ley, por ejemplo, hablando de los desplazados del conflicto armado, por ejemplo, llega un pueblo, y entonces la persona ahí en una acera con la familia, y entonces alguien le dice, hombre, esa casa que usted ve allá en el Vil, la casa está ocupada, hermano, eso ni se sabe quién es. Y entonces el tipo se mete allá con la familia, le dan calor humano a ese inmueble, empiezan a sembrar lo que sea que quieran sembrar, cebolla, papa, lo que quieran, y entonces empiezan a actuar como señores y dueños, tienen la posesión. Entonces, ¿cuándo ellos podrían discutir una prescripción adquisitiva de ese dominio? Dice esa ley, la ley 791, dice que primero eran 20 años, ahora son 10. O sea, esa ley lo que hace es reducir los términos de prescripción. Entonces llega la persona y está ahí en esa propiedad, y entonces hace 10 años está ahí en esa propiedad, nadie le ha reclamado, y por allá en el año número 11 aparece una señora con cara de tía, no tengo nada en contra de las tías, pero entonces esa señora llega y dice, un momentico, esto es mío. Entonces si no me desocupa lo demanda al señor que con su familia llegó desplazado al municipio, se metió ahí a esa casa, le dio calor humano, ha sembrado y hasta animalitos tiene, lo demanda en un proceso de restitución del inmueble, una acción reivindicatoria, una cosa de esas. Y entonces, ¿qué va a hacer este señor? Este señor, en la misma demanda que esta señora le está pagando a un abogado, le va a pedir de manera muy respetuosa al señor juez que lo declare dueño en los términos de esta ley, la ley 791-2002, porque a juicio de ella, con base en el tiempo que ya tiene de estar en ese lugar, ya se configura la prescripción adquisitiva de ese dominio. Y lo más berraco es que la señora que dice ser dueña tiene sus escrituras, las tiene registradas en instrumentos públicos, pero por haber esta persona que llegó desplazada, estar ahí, no por el hecho de ser desplazada, sino por el hecho de vivir en un periodo de 10 años en adelante en ese lugar, en los términos de esta ley, entonces puede discutir la titularidad del inmueble, y adivine qué, por regla general, el juez debe declarar la dueña a esa nueva persona. O sea que el que tenía las escrituras, que tenía el certificado de tradición y libertad, pierde esa propiedad en los términos de esta ley. Esas son cositas que es importante tener presente, porque a veces ocurre que le decimos a la pareja que somos muy amigos, y mira, ¿cómo te parece que me resultó un viaje para Europa o para Norteamérica? Me voy a ir por allá, me voy a quedar un par de años, y entonces yo quiero, hombre, que vos te metas ahí con tu señora a la casa, me le das calor humano a la casa, me la pintas de vez en cuando, me pagas los servicios, que yo me voy por allá 2 años, hermano, quédate vos ahí en la casa, y se va. Y entonces resulta que esos 2 años se convierten, por ejemplo, en 12 años. A los 12 años llega y dice, hermano, hazme un favor, anda buscando para dónde irte, porque yo ya necesito la casa. Yo, hombre, qué pena con vos, pero yo ya no voy a desocupar. ¿Cómo así? Y entonces empiezan los problemas, empiezan los conflictos intersubjetivos de intereses, empiezan esas diferencias, ese malestar que termina en una demanda. Y en esa demanda pasa lo que le acabo de mencionar, que el poseedor se reputa dueño porque actuó como señor, como poseedor de buena fe, y entonces, qué pena, pero el inmueble lo termina perdiendo quien se fue para Europa a pasear. Lo que significa que ese paseo a Europa o Norteamérica bien puede pasarse de los 2 años, de los 3, de los 4, los 5, pero en ningún caso puede pasarse más allá de los 10. ¿Por qué? Pues porque estas cosas pueden suceder, porque la debilidad, como decía por allá uno de los grandes actores políticos de este país, que la debilidad de esta carne, de estos huesos, puede terminar hablándole ahí el duendecillo en el hombro, y entonces diciéndole, ¿qué es? Ya con una casa, ¿qué va a volver esa casa? Ya usted tiene 10 años ahí, hay una ley, la ley de la 791-2002, y se lo explica muy bien, le siembra esa cizaña, esa intriga, y entonces, ¿qué dice? No, pues yo me quedo, yo cambio esa amistad que tenía con esa persona, no importa que me la convierta en enemigo, pero la cambio por esta propiedad que
con la que yo ya me quiero quedar. Y es ahí donde, por ejemplo, podríamos hablar alrededor de eso, de una cantidad de valores, de principios, que el tema de la ingratitud, de la lealtad y esas cosas. Y finalmente tendríamos que decir que, como decía por allá una abuela que conocí por allá en un municipio del nordeste antioqueño, y hombre, hay que creer en las personas, pero no en el diablito que llevan dentro. A veces nos dejamos llevar por las intrigas, por las cizañas, y esta clase de cosas suceden, y a razón de eso, pues existen los abogados. Entonces hay que tratar de ser muy cuidadosos, diligentes y cuidadosos para que esta clase de situaciones no se presenten. También podríamos sumar a este tema que estamos mencionando, no solo de las prescripciones adquisitivas de dominio, sino por ejemplo otro tema mucho más complejo que a mí particularmente me llama mucho la atención porque lo he conocido en algunos municipios. Por ejemplo, las ocupaciones de hecho, las llamadas invasiones. Las invasiones es cuando un grupo de personas de alguna manera cohonestan, se ponen de acuerdo al parecer y entonces se meten a un lugar, a un predio de mayor extensión que no es propiedad de ellos, que ellos ya han estado analizando, han estado mirando, entonces le miden el aceite al propietario. ¿Dónde está el propietario de ese inmueble? No, es que ese señor se fue hace años, él tiene por allá una propiedad en Miami y entonces ese señor vive por allá con la nueva esposa y no ha vuelto y eso está ahí, todo enrastrojado. Y bueno, y hasta agua tiene ese predio y tal cosa. Y entonces se meten allá 10, 20, 100 familias, 200 familias, una ocupación de hecho, y se nos convierte eso en toda una novela, un problema jurídico por resolver esas invasiones, esas ocupaciones de hecho. Y entonces incluso la Corte Constitucional en muchas ocasiones se ha tenido que pronunciar con respecto al tema, llegando por ejemplo a la conclusión de una sentencia muy interesante, que es la sentencia C-157 del 97, donde dice que no solo hay que evaluar quienes en esa invasión están incurriendo en un tipo penal, en un delito al hacer eso, al ocupar de manera irregular ese predio, hay unos que están cometiendo un delito, a esas personas que aprovechan esas ocupaciones de hecho, esas invasiones para coger un predio, para delimitarlo, trazar linderos y después venderlos, y muchas veces esos invasores tienen casa en zona urbana o tienen casa con escrituras debidamente registradas en las oficinas de instrumentos públicos, propiedad de ellos. Entonces lo hacen como negocio, ahí se va configurando pues un tipo penal, un delito, y también que ese tema de las ocupaciones de hecho tiene que ver con el tema de la contravía al Código Nacional de Policía, en el tema de querellas civiles de policía, cómo podemos recurrir, por ejemplo, a las medidas cautelar que nos tiene este Código Nacional de Policía para disuadir a estas personas. Y hablo yo de disuadir porque sigo creyendo que es muy importante primero conversar, primero intentar hacerle ver a la gente el delito, a algunos, la irregularidad contraria al Código Nacional de Policía, a otros, para que lo hagan de manera voluntaria, desocupen ese predio que a todas luces ellos saben que no es de ellos, y entonces mirar eso. Pero en la sentencia a la que acabo de aludir, en esa sentencia habla de algo muy particular, y es que el gobierno nacional, el ejecutivo del lugar donde se configura esa invasión, lo que tiene que analizar es cuáles personas en una extrema condición de vulnerabilidad no encontraron otra salida que recurrir a esa ocupación de hecho, porque era la manera de satisfacer un derecho para ese núcleo familiar que estaba a la intemperie. Y en ese sentido tiene que trazar ese gobierno, por ejemplo el gobierno local, unas acciones y unas medidas que conduzcan a mirar alternativas de solución para que esa colisión que hay entre propiedad privada y esos derechos que también son fundamentales para la persona que no vio otra. Retomando entonces el tema de la sentencia, lo que hay es que mirar con beneficio de inventario varias cosas. No es que la Corte Constitucional esté justificando las vías de hecho de las personas que ocupan de manera irregular un predio de mayor extensión que es propiedad privada de otra persona.
No, contrario a eso, lo que la Corte Constitucional está sugiriendo es que deben analizarse varios factores para entrar a determinar que ese grupo de personas, ese grupo de familias que están ocupando de manera irregular un predio, que están invadiendo un predio que es propiedad privada, entonces hay que evaluar qué cantidad de personas de esas que está invadiendo están cometiendo delitos, porque hay unos que invaden para vender predios, para vender lo que cogieron ahí en la invasión, hay otros que vuelven eso es todo un negocio. Pero entonces la Corte Constitucional, vuelvo y repito, también está señalando, hay unos que están en una condición muy difícil desde lo económico, son personas que tienen una extrema necesidad de vivienda, y eso es lo que tiene que analizar y además suscitar que el gobierno local entre a hacer la evaluación sobre unas acciones y unas medidas que conduzcan a construir unos satisfactores alrededor de esa necesidad de vivienda de estas personas, a mirar qué cosas se pueden hacer para que estas personas entreguen el inmueble que han invadido, que han ocupado de manera irregular, y cómo se pueden asumir unos compromisos desde lo local para que estas familias tengan en el inmediato futuro la posibilidad de acceder, sin que eso signifique, eso también hay que aclararlo, de que una manera de presionar al gobierno local sea pues esa. Hay que reiterar que en el tema de las ocupaciones de hecho, entonces hay una tarea del gobierno local, y es entrar a evaluar conforme a esa sentencia que mencionaba recientemente, la sentencia C-157 del 97, qué personas dentro de esa conducta contraria a derecho, que es la ocupación irregular de un predio de propiedad privada, qué personas de esas están incurriendo en un delito, aquellas que llegan y cogen un predio, cercan un predio en la invasión para después revenderlo y convierten eso pues no solo en una novela, sino en todo un negocio para ellos, para usufructuarse del bien ajeno, y aquellas personas que en los términos de esa sentencia realmente están en una condición muy difícil desde el tema económico para satisfacer la necesidad de una vivienda pues, de sus familias. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno local, entrar a evaluar eso, y no significa para nada que las invasiones deban constituirse en un mecanismo de presión para el gobierno local, de tal manera que ocupan de manera irregular un predio que es propiedad privada, a fin de obligar una caracterización por parte del gobierno local y en consecuencia que los incluyan en una lista de posibles beneficiarios de un proyecto de vivienda en el inmediato futuro. No se trata de eso, esa no es la dinámica, ese no es el deber ser de la dinámica. De lo que se trata cuando hablo del tema de las ocupaciones de hecho, que son conocidas como las invasiones, de lo que trata es de que la Corte Constitucional ha sugerido que deben analizarse unas acciones y unas medidas para entrar a determinar quiénes están cometiendo delitos y quiénes están en una extrema vulnerabilidad que no justifica la conducta, sino que amerita unas acciones y unas medidas por parte del gobierno, en este caso local. Ahora bien, la manera en que el propietario de ese predio invadido demuestra, acredita que es el dueño, pues es el título. Y entonces en cuanto al tema de los títulos, hay que mencionar que hay clases de títulos. Hay unos títulos que hablan de, que los menciona el Código Civil colombiano como justo título, y contrario a eso hay otros títulos que se llaman títulos no justos. De eso nos habla el artículo 765 el primero y 766 del Código Civil colombiano, entendiendo por título justo aquel que es constitutivo o traslaticio de dominio, aquel título, aquella escritura que está debidamente registrada en una oficina de instrumentos públicos y que me permite en los atributos que son de mi propiedad, que los atributos de la propiedad que yo tengo como persona, que son el uso, el goce y la disposición. Incluso el código utiliza una palabra pues
que es muy brusca a mi juicio, que dice la disposición arbitraria del inmueble. Yo veré qué hago con lo mío, pero pues eso es entre comillas. Entonces yo dispongo del inmueble, quiero venderlo, quiero arrendarlo, quiero darlo en un contrato de comodato, quiero un contrato de mutuo, quiero poner a vivir ahí de gratis a la gente, quiero montar una fundación ahí, quiero colocar ahí los animalitos que yo me encuentro en la calle. Yo no sé, lo que quieras hacer con el inmueble de tu propiedad. La manera de él demostrar que es el propietario, pues es el título, y ese título, en los términos del artículo 765, debe ser un justo título, y un justo título es el que, conforme a la Constitución y la ley, está debidamente registrado en instrumentos públicos, de tal manera que en un certificado de tradición y libertad dice de que esta persona y no otra es la propietaria, que además que menciona el certificado de tradición y libertad, y que también vale la pena apuntar en este momento. Lo que denota el certificado de tradición y libertad es la condición jurídica actual de ese inmueble, de tal manera que hay inmuebles que sí son de propiedad de una persona X o Y, pero resulta que esa propiedad tiene, por ejemplo, un gravamen, tiene, por ejemplo, una hipoteca, está hipotecada, por ejemplo, o hay una falsa tradición, hay una irregularidad en la forma en que se trasladó el inmueble. Hay que aclarar también que en cuanto al certificado de tradición y libertad, hay que mencionar la importancia del certificado de tradición y libertad, porque es el certificado de tradición y libertad quien me hace realmente dueño. A mí no me hace dueño la escritura, y mucho menos si cojo la escritura en el momento en que me la entregan en una notaría y la meto bajo el colchón. A mí me hace dueño coger esa escritura, porque yo le entregué una plata a una persona a cambio de una propiedad, y yo llegar y coger esa escritura y meterla bajo del colchón. Yo no puedo hacer eso. Yo lo que tengo que hacer antes de meter esa escritura bajo el colchón, si es ahí donde quiero guardarla, debo ir a una oficina, en este caso del municipio de La Unión. Tengo que trasladarme al municipio de La Ceja, y en la oficina de instrumentos públicos vengo a registrar esta escritura, y entonces en esa escritura lo que van a hacer es registrar mi nombre. Ya no es la persona a la que me vendió el propietario, ya él me trasladó esos atributos de la propiedad a mí, que fui el comprador, y a partir del momento en que a mí me expiden el certificado de tradición y libertad, yo soy el que tengo el justo título en el marco del artículo 765 del Código Civil colombiano. Otro aspecto que es importante mencionar con relación al tema de las propiedades son las servidumbres. Yo quiero mencionar el tema de las servidumbres porque encontramos, por ejemplo, en el artículo 883 del Código Civil colombiano un tema muy particular, y es la inseparabilidad de las servidumbres del predio. Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenecen. Yo soy el dueño de un predio de mayor extensión. Como aquí llegan y cogen un predio de mayor extensión y a una persona le venden allá un pedacito, a otra aquí otro pedacito, aquí otro pedacito, entonces llega una que queda por allá como que anclada, y la única manera de entrar es pasándose el lindero de los otros o comprando el lindero, agachándose por allá en un alambrado para pasar a la casa, o en su defecto conseguirse un helicóptero. Como no tenemos para comprar un helicóptero, entonces lo que tenemos que buscar la manera es de constituir una servidumbre. Esa servidumbre, hay dos aspectos fundamentales. El primero, que el predio que se va a servir de ese paso, esa servidumbre de paso, se llama predio dominante, pero el dueño de la servidumbre, es decir, la servidumbre, alguien es dueño de la servidumbre por donde el otro va a pasar. Entonces pueda que en mi predio esté la carretera o el camino que ingresa a un predio que está anclado, a un predio que no tienen con qué comprar un helicóptero, entonces necesitan pasar por mi finca. Yo nunca debo ser el propietario de ese predio, pero no puedo obstruir el paso de esas personas porque ellos tienen un predio dominante, es decir, necesitan fundamentalmente pasar por ahí, no tienen otra manera de hacerlo, y entonces yo tengo que permitir el paso por mi finca, por el predio de mi propiedad. De ahí la importancia del artículo 884, que habla de la permanencia o inalterabilidad de la servidumbre. Inalterabilidad de las servidumbres. Dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba constituida en él. Yo soy el dueño de mi predio, y
ni al predio dominante tiene por qué metérsele en la cabeza que puede alterar esa servidumbre, que poner puertas, que poner obstáculos. Es que el dueño del predio soy yo. Yo no estoy impidiendo que pasen ahí. Si yo impidiera colocando una puerta, colocando un obstáculo, porque la servidumbre está en mi predio, yo lo que estaría incurriendo es en una contravía al artículo 884 que habla de la inalterabilidad de las servidumbre. ¿Qué significa? Significa de que ni al que se está sirviendo de la servidumbre, ni yo que soy el dueño de la finca por donde está la servidumbre, tenemos por qué alterar esa servidumbre. Eso pues a manera conclusiva. Otra cosa en el tema de los atributos de la propiedad, vuelvo y repito, los atributos de la propiedad están contenidos además por allá en el artículo 669 de ese código que mencionamos tanto hoy, Código Civil Colombiano. Y entonces termino diciendo de que, por ejemplo, recordando de que los atributos de la propiedad son el uso, el goce y la disposición. Uso, goce y disposición. Y ese uso, ese goce y esa disposición tienen que ser en todo momento conforme a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Aquí en la oficina Juan Yali Abogados estamos para orientarlos, para servirles con el mayor de los gustos. Muchas gracias, Dios los bendiga.